Amigos y amigas de Conciertos Perú. Hoy tenemos al músico nacional Jovan Tomasevich. Muchos lo conocerán por Zen, Huelga de Hambre, como solista. También en el lado lírico, con tenores. Ahora traes este show Los 60, 70 y 80 concierto sinfónico. Ya nos va a estar contando sobre esto. Y como podrán ver, hay 2 entradas que vamos a estar sorteando entre las personas. 2 entradas dobles. Acá tenemos 2 más. Que vamos a estar sorteando entre las personas que hagan like, pongan sus preguntas. Acá tienen a Jovan, pueden hacerle cualquier pregunta que tengan. Compartan el video. Va a haber 2 ganadores de estas 2 entradas para que puedan ir con un invitado. Jovan, ¿cómo estás? Gracias por venir. Primera vez que estoy acá en tu cabina, Sí. en la famosa Conciertos Perú. ¿Cómo estás? En realidad es la primera vez que vienes acá a estos en vivo CP, pero recuerdo Sí. que hace por lo menos 10 años fuiste una de nuestras primeras entrevistas que hicimos así, algo muy amateur todavía entonces. Pero no acá. No, acá no. Fue en el Bosé, me acuerdo. Claro que sí. Bueno, ahora tienes este show sinfónico, es rock con arreglos sinfónicos. ¿Puedes contarnos? Tú ya estás un poco familiarizado con esto, ya estás aventurado este crossover entre rock y arreglos sinfónicos. ¿Cómo es este show que nos estás trayendo esta vez? Bueno, de hecho soy uno de los invitados. Son varios cantantes y el repertorio es bastante grande, como el título del show es Conciertos Sinfónicos 60s, 70s y 80s. Y yo he escogido algunas canciones entre los... Justo estamos ahorita conversando con algunos de los músicos y yo he elegido algunas canciones que van entre los 70s y los 80s, que son las canciones con las cuales estoy más familiarizado. Y de alguna manera me veo entreteniendo más al público con esas canciones, ¿no? Que las tengo ya en el chip, ya las he cantado, no en este formato sinfónico, pero sí he crecido escuchando estas canciones. De hecho, no es la primera vez que voy a hacer un concierto con arreglos sinfónicos de canciones de rock. Lo hicimos en algún momento con tenores, que no fue exclusivo de rock, sino hicimos boleros, música del mundo, y en el cual en algún momento también hicimos arreglos para alguna canción de rock que interpretamos en el show. Pero digamos que este concierto está especialmente dirigido para toda la gente que le gusta el rock y que de alguna manera quiere hacer como una especie de viaje musical entre los 60, 70, 80 con voces femeninas, masculinas, algunos talentos mucho más jóvenes que yo, otros con mucho más peso y con mucha más trayectoria que yo también. Y eso es lo interesante, escuchar diversos cantantes, diversos repertorios. Y sin duda, ahora lo que sí es que con varios de los músicos con los que voy a tocar en esta oportunidad va a ser la primera vez que voy a tocar. Eso también es como... Hace unos días posteé en mi Instagram, cada vez que estoy en un programa en Movistar o cada vez que me subo al escenario, a pesar de que lo he hecho miles de veces, se sigue sintiendo como la primera vez, ¿no? Las mismas emociones, los mismos nervios, aún cuando te sepas la canción de memoria, siempre piensas que faltó un poquito más de ensayo. Pero creo que va a salir muy bien, creo que va a salir muy entretenido y sobre todo para toda la gente que le gusta el género. ¿Y ya sabes qué canciones vas a cantar tú? Estábamos revisando antes de que llegaras algunos videos en YouTube. Ajá. Te vimos cantando una canción de YouTube, New Year's. Sí. ¿Ya sabes cuáles son los temas que vas a cantar? ¿O? Sí, tenemos alguna idea. He escogido, por ejemplo, Jump de Van Halen. Y la escogí porque hay un arreglo antes de que la banda original se junte nuevamente con David Lee Roth. David Lee Roth durante un tiempo estuvo trabajando como solista. Y hay un arreglo en YouTube, hay una versión de esa canción de Jump en YouTube cantada por David Lee Roth, no con Van Halen, y con todos los arreglos sinfónicos, y suena increíble. Entonces cuando me propusieron, oye, estaba esta canción en la lista, dije, ok, vamos con esta porque si estamos por ahí de cerca con esta versión, va a sonar muy entretenida. Aunque vocalmente no es tan como retadora, no es muy difícil de cantar, pero es muy entretenida. Después hay una canción que me gusta mucho de Tears for Fears, que es Everybody Wants to Rule the World, que es un temón. Los arreglos son increíbles y de hecho para mí incluso va a ser una sorpresa cómo va a sonar con toda la orquesta. De ahí hay algunas canciones que son un poco más difíciles, un poco más retadoras, que son, por ejemplo, Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
una de Bon Jovi, si no me equivoco, es... no es You Give Love a Bad Name. Se me fue el nombre de la canción. ¿Una balada o una No, rockera? una de las casi todas son rápidas, ¿ah? No hay muchas baladas. Ah, Probablemente la más lenta es Stairway to Heaven. Y de ahí hay otras más que todavía están en el tintero. Incluso habíamos hablado en un principio de hacer algo de AC/DC. Eso sí, todavía está negociándose. Estamos viendo a ver si las partituras van a estar listas o no. buena. Pero si no queda para esta edición, de repente para la próxima va, ¿no? Claro. Así sería chévere escuchar algo de AC/DC. Oye, pero igual entre los 60, 70 y 80 son décadas bien marcadas, una de cada una con cierta identidad, ¿no? Los 60 es medio psicodélico, los 70 el rock clásico, ¿no? Que se vuelve de estadio. Claro. 80 ya está el punk, el new wave. ¿Tú con qué década te identificas más? ¿Cuál es la que más te marcó? Porque estás citando Van Halen, Bon Jovi, bandas de los 80, ¿no? Yo, de hecho, cuando empecé con la música, empecé a sacar mis primeras canciones, los primeros covers que sacas a los, no sé, 14, 15 años, cuando agarras la guitarra por primera vez. Las bandas que me llamaban la atención en ese momento eran bandas que venían de todos los 80s, es decir, Bon Jovi, es decir, Guns N' Roses, qué sé yo, Van Halen, Aerosmith, Poison. Entonces estaba muy metido con esa onda muy ochentera, y en mi mundo esta era la única música que yo escuchaba. No existían otras bandas de rock. Claro. Mis tíos o mi papá escuchaban Paul McCartney, Beatles, The Police, pero para mí era como que no, eso ya está, no, eso ya es muy antiguo, eso es para mis... Claro, era la música que escuchaban mis papás, ¿no? Entonces Claro. era como, no es muy chévere escuchar la música de tus tíos o de tus papás. Pero después, cuando ya empecé a meterme un poco más en serio en la música, lo primero que empezaba a hacer era cuestionarme. O sea, aprendes a hacer una canción, te sacas una canción y dices, qué bestia, ¿cómo se le habrá ocurrido a este fulano hacer esta canción, esta melodía, este riff de guitarra, ¿no? Y ahí empecé un poco a codearme con otros músicos que me decían, bueno, ¿te gusta Van Halen? ¿Te gusta eso? Bueno, escucha Led Zeppelin, ¿te gusta? Obviamente yo estuve en la transición entre los 80s y 90s. De hecho, cuando estaba muy metido con estas bandas, llega el grunge. Llega Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Smashing Pumpkins. Y para mí una de las bandas más fuertes en ese momento eran Nine Inch Nails y Red Hot Chili Peppers. Entonces, que eran sonidos súper diferentes, Sí, ¿no? claro. Pero también me gustaba y me puse a investigar. Oye, ¿pero de dónde viene, no? ¿Te gusta Soundgarden? Entonces escucha Black Sabbath, ¿no? ¿Te gusta Pearl Jam? Escucha, qué sé yo, Jimi Hendrix, escucha The Who, cosas así, ¿no? Entonces empecé a descubrir estas bandas de los 70s, empecé a ir hacia atrás. Y ahí empecé a descubrir bandas que hasta el día de hoy todavía cuando quiero escuchar música y desconectarme, siempre regreso a esos discos antiguos, ¿no? Claro. Mi colección de discos bueno, no discos, mi colección de playlist en Spotify de Led Zeppelin. Hubo un tiempo que me pegué muchísimo con YouTube, mucho, o sea, y con los discos probablemente que para el resto de gente sean los más feos, ya yo me enganché con esos, ¿no? Y ¿A cuáles te refieres? Al pop. El pop de YouTube, que para mí era un disco súper raro cuando entraban con toda esta onda de la electrónica, ¿no? Y para mucha gente ese disco era como, están locos, ¿no? Esto no está funcionando para YouTube. Para mí ese disco era como, wow, qué raro esto, ¿no? Y empecé a escuchar ahí fue donde me metí de lleno con YouTube. Empecé a seguir otra vez también. Empecé a escuchar lo antiguo y obviamente me quedé pegado con lo nuevo, ¿no? Claro. Bueno, además que lo que tú mencionas es algo que pasaba antes, que ya no pasa en las épocas antes de Internet, ¿no? Que necesitabas a tu primo, tu amigo del barrio, que te cuenten las cosas, que te pase una revista. No es como ahora que la gente tiene todas estas décadas como que chancadas haciendo ahora una el acceso cosa. a la música es tan fácil, es tan rápido. En esta época, te estoy hablando en el año 89, 88. Primero que antes de escuchar los discos o los cassettes, porque los discos todavía llegaron más adelante, claro. Los cassettes, antes de escuchar los cassettes, lo primero que llegaba a tus manos eran los recortes de las revistas, de las famosas Hit Parader o las Kerrang o Metalhead, no me acuerdo cuáles eran los nombres, pero
amigos que tenían la oportunidad de viajar al extranjero traían estas revistas, Guitar Player, ¿no? Te enseñaban al final los acordes de las canciones y todo eso. Y ahí leía las entrevistas y más o menos te enterabas quién había sacado disco, quiénes estaban de gira, ¿no? Cuándo, o las críticas. Las críticas eran lo máximo porque más o menos te daban una idea de qué disco estaba bueno, qué disco no había funcionado, qué te generaba expectativas. Y no solamente con las revistas de afuera, sino a nivel local también. Cuando empezamos con Huelga de Hambre, que fue mi primer proyecto de música propia, estar pendientes de los reviews de los conciertos o de la crítica de los discos en los periódicos locales o en las revistas, en los fanzines, era algo que era como una tarea tan importante como componer tus canciones, ¿no? Porque de eso podía depender mucho el éxito de tu banda, ¿no? Que alguien haga una buena reseña de tus conciertos o de tus discos. Claro, y finalmente quedaba en 1, 2, 3, 4 personas que se dedican a escribir. No es como ahora que todos pueden comentar y decirte lo que... Obvio, claro. Ahora todos son críticos, comentaristas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero también... con el tiempo, por ejemplo, yo sí he sido de los músicos que de alguna manera las críticas, yo sí le prestaba mucha atención a las críticas y las esperaba con ansias, pero también hubo un tiempo en que también me decepcionaron, ¿no? Porque a veces leía críticas de discos o de músicos y leía y decía, wow, ¿quién es este, no? David Gilmour, ¿quiénes son estos? Los Rolling Stones. Y cuando iba a ver a estas bandas en concierto, escuchaba los discos, decía... Esto suena terrible, está todo desafinado, no es mi onda de repente, pero tampoco era tan mega como lo pintaban en las críticas, ¿no? Entonces ahí un poco como que empecé a entender, porque hasta antes de eso yo era súper frágil con el tema, como músico, súper frágil con el tema de las críticas. Y de hecho, no era el único en los proyectos o en las bandas en las que he tocado. De hecho, siempre hay músicos que son muy sensibles a ese tema, ¿no? Y que una mala crítica te puede tirar abajo el disco o el ánimo para salir hasta tocar. Claro. Bueno, estabas citando tantas bandas, leyendas del rock, ¿no? De Bon Jovi, Aerosmith, muchas de las que tú has compartido escenario acá en Perú, ¿no? Claro. Tal vez una de esas primeras ocasiones fue Soul Asylum, cuando era una de esas primeras bandas del rock alternativo que llegaban al Perú. ¿Esa fue la primera vez que realmente compartí escenario con un ídolo tuyo? Creo que sí. He tenido como suerte en que se nos abran puertas para tocar con bandas que de una u otra manera siempre han estado en nuestra vida. Cuando entramos con Huelga de Hambre no tuvimos mucha oportunidad de tocar porque los conciertos en esa época internacionales acá no estaban muy abiertos. Claro. Eran todavía muy under, ¿no? Bandas como Animal. Latinas, ¿no? Exacto. Sí, en bares más pequeños o por ahí un local de 800, no venía Bon Jovi personas. ni Aerosmith a un estadio nacional. No pasaba eso, ¿no? Probablemente con Huelga de Hambre mi primer encontrón así internacional, pero no como telonero, sino como parte de un festival importante, como parte de un paquete internacional, fue en el año 98, 99 en el Festival Rock al Parque en Colombia. Sí. Donde nosotros estábamos después de Control Machete en un bloque internacional, que venía Control Machete, nosotros, luego estaba Molotov, Café Tacuba y luego creo que cerraba La Ley. Ese digamos que fue mi primer encontrón así con codearte con bandas mucho más grandes, ¿no? Ya luego con Zen acá, me acuerdo cuando lanzamos el disco que estuvimos tocando en algunos bares, por aquí, uno que otro sitio, y uno de los primeros sitios grandes donde tocamos, o digamos, uno de los conciertos importantes, fue cuando nos invitaron a abrir a Los Prisioneros, en esta gira que ellos hacen de regreso. ¿Te acuerdas que ellos estuvieron un tiempo como que separados, ¿no? ¿Eran los tres prisioneros? Los tres prisioneros, los originales, sí. Wow. Esto fue... ¿Ese fue en el del Jockey Club? 2003. No, ¿dónde fue? Esto fue en Asia. Ya sé cuál te refieres. Ya. Y fue interesante porque cuando yo era cuando era chico, en la radio, Los Prisioneros junto con Soda Stereo eran bandas que sonaban todo el día, ¿no? Entonces, de hecho, me aprendía las canciones, agarraba los palos de tejer de la abuela y las ollas, y yo tocaba batería con todas estas bandas. Y de pronto, ¿no?
los fulanos entraban a nuestro camerino y nos hablaban y decían, pero qué, ustedes tanto, qué vergüenza, nosotros venimos a ser, somos la cabeza de este show, pero ustedes están tocando mejor que nosotros, qué vergüenza, qué van a pensar nosotros, ¿no? Fue súper interesante eso. Después de eso, ya como solista, entro a hacer estos conciertos con Bon Jovi, que fue probablemente el concierto más grande que En el Estadio San Marcos. En el Estadio San Marcos, sí. Y yo no me debo haber percatado de la magnitud del evento hasta que un amigo me llama, como 6 meses después del show. Esto fue en septiembre, si no me equivoco, del 2010. Y un amigo que estaba en Estados Unidos me dice, oye, estoy aquí, me llega una revista y hay un reporte del concierto que más plata recaudó en el 2010 en el mundo, fue el de Bon Jovi en Lima, pero sale Bon Jovi / Jovan. Me dijo, pero no conozco a otro Jovan que sí, que cante. ¿Pero qué relación hay? Y le digo, claro, yo que toqué ese concierto. Y me pasó la foto, creo que me pasó el recorte, por ahí lo debo tener. Y efectivamente, ¿no? O sea, sí. no es que mi nombre estaba más chiquito, sino salía Bon Jovi / Jovan, ¿no? Concierto Lima, Perú, ¿no? 2010 en Lima, Perú, y era el que más plata había recaudado ese año, ¿no? Creo que en todo el mundo o en Sudamérica, no lo sé. Y a partir de ahí creo que ya se empiezan a abrir los conciertos y he tenido tanto con Zen, con Huelgambre y como solista, la oportunidad de tocar con muchas de estas bandas que crecí escuchando, crecí sacando sus canciones, tocando. Claro. Con Bret Michaels compartí el escenario, me invitó a cantar al final de su show en Arequipa. Wow. La canción, el cover que ellos hacían siempre con Poison para cerrar sus shows, que era Rock and Roll All Night de Kiss. Y nos invita al cantante Alex Lora, el cantante del Tri, invita al cantante de Spin Doctors, que estaba también en ese concierto, y a mí, y los 4 cantando y ahí compartiendo. Y yo me acuerdo que, o sea, y mis amigos del barrio no me van a dejar mentir, que en mi cuarto había un póster de Poison gigante. Claro. De hecho, el primer disco que me compré con mis propinas fue el Look What the Cat Dragging de Poison, ¿no? Wow. Así que te imaginarás todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Nos invitó a su camerín, todo muy buena onda, un tipazo. Chévere. Y también está ahí dime si estoy hablando mucho. No, tenemos todo el tiempo del mundo. Y también estaba ahí en esa corrida Soul Asylum, que era una de las bandas fuertes que escuché en los 90s, donde también con mi banda de covers tocamos sus canciones, pero con ellos fue un poco más chévere, porque el primer concierto que hicieron en el Perú, de hecho yo invertí parte de mi plata con un grupo de gente para traerlos. Y en este grupo de gente que estaba ahí me dijeron, oye, pero si ya estás acá y tú eres uno de los que están acá en la organización, ¿por qué no tocas tú también acá? Claro. Abres el show. Y dije, ya, claro, ni loco. ¿Qué voy a decirles? Que no, por supuesto Claro. que sí. Esa fue la primera vez, y la segunda vez fue mucho tiempo después en Arequipa. Y lo loco es que es como que nos hicimos patas, porque conversábamos, nos fuimos a un bar a tomar, me contaba un montón de historias del backstage de los 90, ¿no? Lo que mucha gente creía y que no era tan real, ¿no? Lo que él me decía, sí, fulano, no puedo decir muchas cosas, pero me decía, sí, ¿te acuerdas de esta banda, no? Ya todos con unas chelas encima, y me decía, ¿te acuerdas de esa banda? Sí, bueno, esa banda no pasaba nada, me decía, todos estaban peleados, nadie se hablaba, todo era con productores, todo era con disqueras, todo era súper falso. Y tú eres como que, anda, no puede ser. Entonces, con esta banda era como que una banda de culto de los 90, nada, mejor no pasa nada. O me decía, ¿te acuerdas el look de...? Había una anécdota muy graciosa, ¿no? Que decía que el look de Kurt Cobain, la chompa, el jean roto y las zapatillas, que es el look clásico, Kurt Cobain se lo copia de él. Porque una vez cuando estuvieron tocando juntos, él se presenta a tocar así y los presentan y Kurt se queda como que, oye, ¿qué paja este look, man? ¿Qué paja el jean? ¿Dónde es? El de Soul Asylum. El de Soul Asylum. Y él siempre, hasta el día de hoy, sí sale a tocar en vivo con las mismas zapatillas desde que empezó a tocar. Es como una cábala. Y de hecho me mostró unas fotos, me dijo, este era mi look cuando empecé a tocar y este era el look de Kurt Cobain en esa época. Después de que nos conocimos y que me quedó mirando y me preguntó un poco por el tema y me dijo que le gustaba mi forma de vestir para el escenario, apareció con este look. Y en verdad era muy parecido, ¿no? Claro. O sea, no sé si será cierto, pero al menos en un bar con unas cuantas chelas era muy divertido. Además que para muchas personas los 90s es como que esta última década gloriosa donde hay estrellas como había antes, ¿no? Y acá es más, hay gente citando en los comentarios
¿Qué pasó con los 90? Dice 60, 70, 80, faltó los 90. Es que los 90 va a ser el próximo concierto. ¿Tú también consideras que los 90 fue realmente la última época gloriosa para el rock? Que realmente las cosas que en la industria cambiaron tanto después de los 90 que ya no hay un Kurt Cobain o un Mick Jagger. Sí, porque en los 90 vino también todo el tema de la música por internet. O sea, ya cuando empezabas a ver estos aparatitos que almacenaban 1000, 2000 canciones y mis amigos se las bajaban de estos torrents o estas páginas más prohibidas. Y ya yo miraba mi Discman que tocaba discos de MP3 con, no sé, 80 canciones y era completamente obsoleto. Ya te das cuenta que ahí algo había cambiado, ¿no? Cambió la industria. Creo que la música y las bandas también un poco en los 90 que se renegaba un poco del éxito, ¿no? Era todo Era lo cool. anti-rockstar, Claro. ¿no? Y ahí empieza un poco a cambiar la situación. Y de hecho, nunca más, ¿no? O sea, hace poco Trent Reznor, que es la cabeza de Nine Inch Nails y quien estuvo muchos años metido en el proyecto de Apple Music, él dijo, o sea, esas épocas 70, 60, 80, 90 no van a regresar más. Los músicos que en esa época pudieron hacer plata y lograron escribir canciones y hacer hits son los que van a de alguna manera poder vivir de este negocio, pero para las generaciones futuras eso ya va a ser muy, muy difícil, por no decir casi imposible. Hay ciertas excepciones, ¿no? Pero por lo general, cuando vas a otros países o cuando sales acá en la escena local, no es muy diferente la historia, ¿no? Los músicos salen, se van de giras, tienen grandes instrumentos, grandes equipos, pero todos tienen un trabajo con el cual mantienen sus casas, su vida y su vida musical, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que sí, yo creería que en los 90, cuando desaparecen todo el tema de las disqueras, las inversiones y todo esto, sí, pues, ¿no? Muere un poco el tema de la música en general. Sí, ahora que mencionabas esto del internet, y claro, pues no, hoy en día las personas están acostumbradas a escuchar gratis por YouTube, algunos pagan una mensualidad de Spotify y ya tienes un catálogo enorme, y algunas personas consideran que esto ya se debería venir desde la época de MTV, porque no sé si todas las personas saben, pero MTV no les pagaba ni un sol a las bandas que salían, ¿no? Y además, justamente tú fuiste parte de una generación de rock nacional que alcanzó a MTV, ¿no? Sí, claro. Los últimos ya años de MTV. ¿Qué tanto MTV te favoreció en tu carrera y qué tanto este modelo bueno, te damos difusión, te damos exposición, pero eso nomás y ahí quedó? Claro. O sea, es cierto, pero no es tan cierto. ¿Por qué? Y este siempre ha sido como una especie de problema en la industria musical y más que en la industria musical, en las bandas. Porque al parecer, de hecho, cuando uno empieza una banda, uno empieza un proyecto musical, tú quieres hacer canciones, tú quieres irte de gira y listo, ¿no? Eso es todo lo que uno como músico aspira, ¿no? A vivir de eso. Pero la realidad es que no es tan sencillo, ¿no? Y te das cuenta cuando vas creciendo y cuando vas metiéndote de lleno en el mundo de la música, funciona exactamente que cualquier negocio, ¿no? Yo sé que esto a mucha gente no le gusta, pero es así, o sea, no es muy diferente que vender carros o vender chocolates, en el sentido de que necesitas abogados, hay contratos, hay reglas de juego. Y en el tema, por ejemplo, de MTV que mencionabas, efectivamente MTV no le paga a los artistas por ir a las presentaciones o pasar las canciones o invitarte a hacer un programa donde tú toques tu canción en vivo. Pero lo que sí pasa es que quienes sí cobran, sí ganan plata de esas performances o del hecho de que MTV toque tu canción y haga un hit, son los compositores de las canciones. Entonces, en una banda de rock, no todos son los compositores. Por ejemplo, por lo general el baterista rara vez participa de las composiciones, ¿no? Estoy hablando siempre del riff principal, la melodía y la letra, ¿no? Eso es lo que por lo general se acuerda como autoría de la canción. Entonces, este ha sido un tema universal en la música y un tema de grandes peleas en las bandas, sobre todo, cuando no estaba muy bien definido ese tema, ¿no? Porque pasaba de que las bandas veían que, por ejemplo, si el compositor era el guitarrista, se iban de gira y a fin de año
quien había compuesto las canciones y las había registrado a su nombre, era el que se compraba los carros, las casas, los viajes, mientras que los demás se repartían en la plata por igual de los conciertos. Y no era equitativo. Y claro que no es equitativo porque no todos compusieron las canciones. Eso ha sido un problema enorme en miles de proyectos y que ha desarmado muchísimas bandas. Sí. Entonces, por eso es que ahora tú ves, por ejemplo, en los géneros modernos, por ejemplo, en el género urbano, en el reggaetón, estos memes que dicen, ¿no? Esta canción fue producida por chorrocientos productores, escrita por... Sí. Porque ahí está el grueso del negocio, ¿no? El cantante o los cantantes se benefician de la cantidad de conciertos y todo eso y todo bien, pero los más beneficiados al final del día siempre son los compositores. Claro. Entonces, este era un poco el gancho. MTV lo que hacía era ponerte una plataforma para que tú expongas tu música y llegue a más personas. En esa época, MTV marcaba la pauta, no sé si a nivel latinoamericano, pero te puedo hablar a nivel peruano, marcaba mucho la pauta de lo que pasaba en las radios. Y de hecho, cuando ibas a las premiaciones de MTV, muchas de las radios locales, acá de Perú, tenía representantes en las premiaciones y en las fiestas. E incluso algunos eran como asesores de MTV para elegir qué bandas locales deberían postular, ¿no? Es todo un tema bien complejo. Claro, tú cuando estás como te digo, ¿no? Ahí retrocediendo a los inicios, cuando entras en un proyecto de música, tú solamente quieres sacar tu guitarra, componer tus canciones, irte a tocar a los bares, viajar, y toda esa parte es muy bonita, ¿no? Pero de ahí te das cuenta que para los conciertos hay que hacer contratos, para hacer un disco hay que hacer un contrato donde cada uno sepa cuáles son sus responsabilidades y sus limitaciones, ¿no? Y así así las reglas del juego están claras de un inicio. Claro. Y no existen estos problemas más adelante, ¿no? Entonces, digamos, en la época del disco debut de Zen 2002, todavía en esa época la gente compraba discos, o sea... Sí, pero el primer disco de Zen era un disco que hasta el día de hoy para nosotros siempre fue un demo. Nosotros, en esa época, Zen empieza como un proyecto más que musical, era un proyecto para aprender a componer y producir. El bajista de Huelga de Hambre y yo dimos por finalizado nuestra etapa en Huelga de Hambre y nos metimos de lleno durante casi un año a aprender a grabar y a producir con una computadora, porque era nuestro único presupuesto, no teníamos para poder ir a un estudio. Entonces, buscábamos gente que nos aconseje, que nos diga cómo empezar a trabajar con todo este mundo de las computadoras. Y no te estoy hablando, Pro Tools creo que todavía no existía. Claro. O estaba en pañales. Eran Pentium 3, 4. No existían Macs, no existía nada de esto. Era, claro, Pentium 2, Pentium 3, una cosa así. No, las tarjetas de sonido para los juegos, con esa tarjeta eran las que manejábamos y había que inventar con eso, ¿no? No era como que ahora tienes loops y programas que aprietas una tecla y son un baterista. Eso no existía. Todo eso tenías que crearlo de cero. Entonces nuestra idea era crear este disco, aprender a componer, a producir nosotros mismos y armar esta maqueta y más adelante buscar un productor o una disquera que quiera invertir en rehacer todo esto de una manera profesional. Pero nunca llegó. O sea, el sueño se iba derritiendo y nosotros teníamos la necesidad de salir a tocar esas canciones. Empezamos a tocar en los bares sin apoyarnos en el nombre de ex Huelga de Hambre. Queríamos totalmente empezar de cero, desconocidos. Nunca invitamos a nuestras mamá, ni papá, ni los primos, nadie. Era como... Íbamos a un bar a la noche de Barranco, queremos tocar. Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo? Mira, ¿cuál es tu fecha más baja? Los miércoles. Ok, vamos a cobrar 3 soles la entrada, como para que la persona que llegue diga, por 3 soles me siento, me tomo una chela. Si la banda es buena o es mala, igual por 3 soles ni me importa. Entonces nos dieron en el año 2001 los 3 primeros miércoles de marzo. Y tocábamos todos los miércoles. Probábamos nuestros equipos, probábamos nuestras canciones, a ver qué onda, si funcionaban. Y la gente empezaba a reaccionar, oye, ¿y estos quiénes son? ¿No? O sea, ¿de dónde vienen? ¿De qué proyectos han salido? Y así fue como empezamos. Y ahí mismo nos vimos en la necesidad de empezar a vender estos discos en los conciertos. Y se empezaba a vender aquí, allá, empezamos a tocar en un colegio, nos llamaban de aquí para allá. Todo esto antes de MTV. Y
Luego hacemos un videoclip con Percy Céspedes, súper bajo presupuesto. Recién nos conocíamos con Percy. Habíamos visto que él había hecho un trabajo con Dolores de Lirio que parecía súper interesante. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Nos hicimos patas. Hicimos nuestro primer video que fue Sol. Y salimos. Ahí entró el video, primero en las noches, pero la gente se guiaba mucho de lo que pasaba. Entró en la canción en las radios. Y como te digo, pasamos de hacer los discos, de quemar estos CDs en mi casa, en nuestra computadora, donde compramos estos quemadores alternos, ¿no? Como tal cual pirata en el centro de Lima, hasta que la gente era como venía y decía, oye, Cholo, yo te compré este disco hace una semana, pero no suena. Y le digo, pum, bueno, está bien, sí, lo quemamos en la casa. Hay la posibilidad que este princo no funcione. Totalmente, nos pasó varias veces. Ahí es donde damos el salto. Invertimos un poquito de plata, hicimos una mejor carátula, una mejor edición de fotos. Noel Marambio, que ahora es el bajista de la banda, fue quien nos tomó las fotos del arte de ese disco en un concierto. Él tampoco era fotógrafo profesional, pero tomó la foto y dijimos, estas son las fotos más pajas que tenemos, van en el disco. Y así es como lanzamos ese disco. Lo mandamos a hacer ya en una fábrica, todo chévere, y ese fue nuestro primer disco oficial. Y sí, creo que ese disco se vendieron unos... Así, de manera artesanal y vendiendo de mano en mano, habremos vendido unos 6.000, 7.000 discos. Para el segundo disco de Zen, hubo una estrategia que la hizo nuestro manager en ese momento, que fue hacer un trato con una revista de espectáculos que tenía un tiraje fuerte en el Perú, y nos dijo, bueno, sacamos un tiraje de 10.000 discos y los 10.000 discos se repartían, que te costaba creo que 3 soles o 5 soles y tú recogías el disco, ¿no? Entonces mucha gente era como que compraba la revista por 5 soles y por 3 soles más o 5 soles más, una cosa así, tenías el disco. Por ahí que ni siquiera nos conocían, pero por 5 soles tienes un disco. O sea que creo que también del segundo disco vendimos casi 10.000 copias, casi se vendió completo ese tiraje. Wow. Y además ustedes lo editaron de forma independiente. Sí, bueno, nunca tuvimos... O sea, podemos decir que éramos de los primeros indies. Claro. Indie rock era... Claro, muchas veces la gente que recuerda esas épocas en que hay este estallido de bandas como Lívido, TK, que uno las veía en MTV, ¿no? Era como que el rock pop, ¿no? El rock comercial, ¿no? Por así decirlo. Y uno imaginaba que eran estrellas, pues, ¿no? Que estaban generando cifras que otras bandas de la escena local, de la escena más punk, no estaban generando, ¿no? Entonces, ustedes, he estado viendo que tienen hasta premiaciones con Updike, ¿no? Que los felicitan como mejores artistas del año. Un poco para explicarle a las personas que están comenzando en la música, ¿cómo es que uno puede generar dinero a través de la venta? Bueno, o cómo se generaba en esas épocas, ¿no? Porque eran productores fonográficos de estos 10.000, 6.000 discos que estás mencionando, y además sonaban por ahí en la radio, sonaban en TV. ¿Cómo es que...? O sea, uno imagina que ya estaban ganando regalías como los grandes en las grandes ligas, ¿o? Te voy a contar la verdad de la milanesa, cómo es. No conozco en la historia de la música ni en Inglaterra ni en Estados Unidos algún grupo que haya tenido éxito y no se haya quejado de las ventas de los discos. Es decir, uno dice, oye, fulano de tal vendió millones de discos, pero si le preguntas a Queen cuando estaba vendiendo millones de discos, ellos te dicen, sí, pero nosotros no estamos viendo la plata, ¿no? Ahora, baja la escala y vamos a Perú. 10.000 discos, 6.000 discos, no sé, por ahí 15.000 discos, una banda súper exitosa. Yo no creo, y de hecho podría estar completamente seguro, que ninguna banda podría decirte, ningún artista local podría decirte que ha ganado plata vendiendo discos, ¿no? No lo creo. Vendiendo discos, no. Básicamente el disco es una especie de herramienta de promoción, ¿no? La gente se lo lleva, o tú lo repartes. Lo que tú quieres es que la gente se lleve algo a la casa para escucharlo, o por lo menos para ver la foto. Donde sí te das cuenta, donde sí empiezas a ganar plata, es, número uno, si compones las canciones, el que componga las canciones va a tener una regalía. Ahora, las regalías no es que yo compongo la canción y porque ya compuse, mañana me empieza a llegar un cheque. No. Obviamente, esas canciones tienen que ser tocadas. Por eso hay hay músicos que solamente se dedican a componer. Y de hecho son muchos músicos, la mayoría de los hits de la cumbia, de la salsa,
son gente que tú nunca has visto. Son gente que te los cruzas por la calle y tú no sabes quiénes son, pero ellos son los creadores de estas canciones y son gente que tiene plata porque le dio en la yema del gusto a la gente. En el rock también. De hecho, algunos que han tenido hits y esos hits hasta el día de hoy te van a seguir generando plata. Pero de hecho, siempre mucho más dinero te va a generar una canción que sea bailable. Una canción que siempre entre una fiesta y que sea parte de un momento donde la gente baila. Es una canción que se va a convertir en un clásico y como que nunca va a dejar de dar regalías porque siempre estará en todas las fiestas, ya sea en la hora loca, ya sea en la hora del rock, ya sea en la hora de la pachanga, ¿entiendes? Pero si es una canción bailable, tienes más probabilidades de hacer mejor plata. Por eso siempre se dice que en el rock como que eso nunca se ve muy reflejado porque digamos que el rock, a pesar de que también hay canciones que se suelen bailar, pero no están pensadas para eso, la mayoría. Entonces, retomando, digamos, que tú seas el compositor de las canciones te puede dar una regalía o te puede dar un dinero como para poder vivir bien, ¿no? Eso ya depende un poco de si la canción tiene éxito o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con las plataformas digitales, ¿no? De hecho, todo el mundo debe haber leído, tú debes haber leído esto de que artistas que tienen cientos de millones reciben cheques de $1.500, $2.000, $15.000 y qué sé yo. Es cierto, sí, pero al final tú puedes ir juntando con estas plataformas la cantidad de gente que te escucha, por ejemplo, en Spotify, más la gente que te escucha en la plataforma de iTunes, más la gente que te escucha a través de YouTube, que ve tus videos, o por ahí alguien sube, que por ejemplo es el caso de Zen. Hay muchas de nuestras canciones que nunca llegaron a ser singles, pero alguien agarró la canción del disco, la editó con sus imágenes familiares, la novia, una pedida en mano, qué sé yo, cualquier cosa, y subió la canción a YouTube. Y esa canción tiene 1 millón, 2 millones de visitas y están por debajo del radar. Y yo digo, bueno, yo no la subí, ¿cómo YouTube va a saber que esa canción es mía? Obviamente ese fulano debe haber cobrado plata. Pero, felizmente, ahora hay empresas que se dedican a un poco agarrar tu contenido que ya está digitalizado, es decir, tiene un código y automáticamente identifica dónde está tu canción, quién la está usando, ¿no? Entonces, tú tienes la opción de bloquear, donde nadie puede usar tu música, o decir, úsenla como quieran, pero toda esa plata que se genere va a las arcas. Y va siempre en porcentaje, ¿no? Quien compuso la canción y quienes estuvieron involucrados en la grabación. Esa es la única forma. Bueno, y los conciertos. Claro, sí, eso es los conciertos. Pero los conciertos también es una arma de doble filo, ¿no? Porque uno puede ver una banda que está tocando por todos lados, pero de ahí tienes que ver, bueno... ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Claro, ¿cuánto estás cobrando para saber, ¿no? De ahí cuántos conciertos son promocionales. Es un mundo, el mundo de la música es un mundo bien complejo, bien sacrificado. Yo siempre le digo a la gente cuando me dice, no, yo quisiera ser músico, a mí me encantaría hacer esto. Le digo, sí, es un mundo increíble, pero probablemente no es lo que tú creas, no es lo que tú crees, ¿no? Esto de viajar al principio. Yo hasta el día de hoy cuando me encuentro con mis amigos del barrio o converso con mi esposa, cuando me dicen, oye, vámonos de vacaciones, ¿no? Vámonos de vacaciones, qué sé yo. Y yo digo, un momentito, a ver, espérate. No tengo vacaciones. ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? No, que esto, que lo otro, que va a haber un hotelito por acá y nos vamos manejando. Le digo, no. A ver, mi carrera, en la carrera de la música, yo he viajado por todo el país en las peores condiciones, por las peores carreteras, en los peores buses, en los peores autos, comiendo en los peores sitios, hospedándome en los peores hoteles. Ya no, obviamente, ahora ya tengo la suerte de poder elegir un vuelo, un buen hotel y todo eso, ¿no? Pero durante mi vida musical he pasado por todo ese proceso. Entonces, cuando alguien me dice, vámonos de vacaciones a este sitio, digo, no. Para mí las vacaciones son, ok, vámonos a un sitio súper chévere, súper cómodo, ¿no? Porque el trabajo del músico es salir a la carretera y hacer, o sea, tocar con lo que hay, ¿no? Oye, hay ciudades en las cuales hasta el día de hoy me dicen, oye, vamos a tal sitio, ya, bueno, no hay avión, bueno, vamos en avión hasta tal punto y ahí en carro al otro lado, 4 o 5 horas. Por ejemplo, ir a Bancay es una ciudad que no está tan lejos,
Pero llegar a Huancayo es súper difícil porque la carretera es súper... El tráfico. ¿No? Súper, es un serpentín, ¿no? Que son 4 horas que terminas mareado. Claro, no vas a 80 kilómetros por hora todo el viaje. Claro, es difícil, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta ir a tocar a Cerro de Pasco, pero la mayoría de mis colegas me dicen, estás loco. O sea, ¿quién va a cantar a Cerro de Pasco? Porque hace mucho frío, por la altura, porque no puedes cantar, porque te duele la cabeza. De hecho, el problema siempre de ir a tocar a Cerro de Pasco es que la mayoría... a mí nunca me ha pasado nada, súper bien. Pero la mayoría de los músicos, 1 hora antes del show, están todos tirados en la cama, no pueden moverse, no pueden caminar, les duele la cabeza. Bueno, hay un No es concierto fácil. de Los Prisioneros, justamente tocando en Cerro de Pasco, y está todo en YouTube. Y están con unos abrigos, tienen como 3 casacas encima y se les sale el vapor de mientras No, cantan. olvídate. Yo he tocado en BBD, en el estadio, como a 4 o 5 grados bajo cero, abriéndole al grupo 5, al grupo Yaipen, con un foco en el escenario, en el estadio de Cerro de Pasco, y con el escenario con tablas que se estaban cayendo, rompiendo, y fue una de las cosas más divertidas que he hecho. Bueno, un poco volviendo a estos hits, ¿no? Bueno, Desaparecer, Quédate. Son hits del rock peruano, pues, ¿no? Y Gracias. imagino que todavía suenan, ¿no? Puedes ir a un tributo en el centro de Lima y ahí está sonando esa canción. Sí, ahí por ahí hay gente que nos manda unos videitos de alguna banda que está haciendo versiones de esta canción. De hecho, ahorita, antes de la entrevista, me vengo del estudio de mi sonidista, porque estamos un poco como actualizando las pistas con las que tocamos en vivo, las pistas de apoyo con las que tocamos, donde están las secuencias electrónicas, algunos sonidos de apoyo para el show de estas canciones, que por más que sean antiguas, aún todavía seguimos reinventándolas en cada concierto, no sé, haciendo mixes o mejorando algunos sonidos que de repente cuando grabamos esas partes, ¿no? Sampleamos utilizamos esos samplers en ese momento. La tecnología era incipiente, ¿no? Claro. Ahora ya tienes mejores sonidos, los equipos de sonido son mucho mejores, por ende merecen que hagas ese trabajo, ¿no? Claro. Pero, ¿cuánto crees que ha cambiado la industria, incluso en el Perú, de que tú ves que hoy en día, en la situación como la gente consume música, como está la industria, se puede todavía tener un hit como los tuvieron hace 10 o 15 años? Porque realmente, o sea, los grandes hits del rock peruano fueron los que se hicieron hace 10, 15 años, ¿no? ¿Cómo ves ese tema Se puede hacer. Mira, hace unos años leí en un foro que habían hecho un experimento no sé si en los Estados Unidos o en Inglaterra, que es que una banda independiente quería ver cuánto le costaba colocar un hit y hacer todo el trabajo de inversión y de trabajo de publicidad, de relaciones, de lanzamientos y todo esto. Hacer todo el mismo trabajo que hace normalmente una disquera cuando coloca un hit, ¿ok? Creo que, si no me equivoco, la banda que hizo este experimento fue Saint Vincent. Yeah. Creería, puede que me equivoque. Una banda más o menos de esa onda, me estoy equivocando. Es otra banda cuya cantante la líder es mujer y acompañada por 3 músicos hombres, pero no me acuerdo exactamente, pero no es Saint Vincent, tiene otro nombre, ya me voy a acordar. Pero creo que salió más o menos por esa misma época. Hicieron el estudio, hicieron todo este proyecto y más o menos después de un año de trabajo donde los músicos estaban súper involucrados, no solamente en hacer la música, sino en todo el proceso de crear hit y de hacer que la banda agarre un nombre, les tomó casi 2 años y una inversión de más de $250,000. Vamos a ponernos a pensar, ¿cuántos de nosotros tenemos $250,000 para invertir en generar hits y todo esto, ¿no? Hace poco, aquí, con eso te estoy dando un panorama de afuera, ¿no? Ahora vamos a llevarlo acá. Acá puedes lograr un hit, sí, pero tienes que tener muchas variantes. Primero tienes que pensar como músico muchas variantes, ¿no? Número 1, ¿cuáles son los géneros más populares en el Perú? O sea,
cumbia, la balada. Exacto, las baladas. Siempre desde que yo tengo memoria, los programadores de radio, que siempre han sido como una especie de termómetro ¿no? de los gustos de la gente, siempre me decían las baladas y la música tropical. El peruano quiere llorar y bailar, nada más. Todo lo que está en el medio puede funcionar, pero nunca nada como estos dos pilares, ¿no? Bueno, en Zen, quédate una balada y desaparecer una para poguear, así, ¿no? Pero Una mira, especie de baile. Quédate, que es la canción más popular que tenemos, era una canción que ni siquiera iba a entrar en el disco, entró de casualidad, o sea, fue como de relleno, porque íbamos a lanzar un disco con 8 canciones, y era como, ¿quién va a comprar un disco con 8 canciones? Eso va a ser una estafa, aunque sea que sean 9, para llegar a 9, no teníamos más canciones. Y era como, a ver, ¿cuál es? Ya, quédate, pues no importa. Y estuvo así, incluso la versión original está toda desafinada, un desastre. Ese disco lo grabamos todo así, medio a las patadas. Pero salió, la canción pegó en las radios, todo, hasta el día de hoy funciona muy bien, nosotros nos divertimos cantándola. Y de hecho, hacer baladas es uno de nuestros fuertes. Pero, ¿es posible hacer un hit? Yo creo que sí lo puedes hacer. Incluso con las radios también, pero a ver, si tú prendes las radios locales, esto lo voy a hablar desde el ámbito que yo conozco, que es el rock, porque sé que hay un montón de radios de música tropical, de reggaetón, pero no las tengo yo mapeadas, no sé cuáles son, como no las escucho, pasan por debajo del radar, no me preocupa. Pero las de rock sí, es medio que estoy ahí, o rock o pop, ¿no? Y las veo y sé cuáles son. No son muchas. Si las comparas con la cantidad de otras radios, no son muchas, son muy pocas. Y esas pocas, si las escuchas, casi la mayoría pasan el mismo tipo de música, ¿no? Incluso hay varias que han empezado a mutar un poco hacia el género urbano. Y ahorita no sé si habrán estado al tanto. Hace menos de una semana, 3 tipos que de alguna manera han copado todas las radios con sus canciones. Bruno Mars, Ed Sheeran y uno más que acá no lo conocemos mucho. Pero digamos, Bruno Mars y Ed Sheeran, ¿quién no los ha escuchado? Y están en todas las radios con todas sus canciones. Bueno, se acaban de juntar y acaban de lanzar una canción que se llama Blow. Ay, sí, que se visten, son como mujeres en el videoclip. En el videoclip. Sí, el videoclip lo han lanzado, si no me equivoco, hoy día. Sí. Pero la canción la han lanzado hace una semana hace unos días. Y la canción es... ¿Has escuchado a Glenn Hughes? Sí, de que está viniendo. Exacto. Ya. En verdad es una canción de rock súper sencilla. Está buena, tiene gancho, todo esto. Y pero en verdad son 3 cantantes, 3 compositores o 3 productores, ¿no? Un montón de gente, un montón de artistas, muchos nombres para hacer una canción que realmente está en cualquier disco de relleno de Lenny Kravitz. Es un rock and roll así súper básico. Pero está buena la canción. Ahora, lo que mucha gente habla en este momento es, si esta canción que acaban de lanzar estos 3 grandes entran a las radios ahorita, porque son canciones, estos tipos vienen generando las canciones que suenan en las radios, y acá te lanzan esta canción, tú como tipo de radio dices, ¿qué? ¿La voy a esconder porque es rock? Claro. Porque el rock no está ahorita en boga, no es lo que estoy poniendo. Si esos 3 lo están haciendo, de alguna manera la gente de radio va a decir, bueno, sí, pues, ¿no? Y la van a poner. Y cuando la pongan y se convierta en un hit, si es que eso sucede, van a tener que buscar, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de ese género? Es como decir, si empieza a sonar Maluma, ¿no? Por poner un ejemplo, van a decir, ya, Maluma está bueno, pero Maluma, si pongo solamente Maluma, la gente se va a aburrir, ¿no? Busquemos qué más hay. Hay un Bad Bunny, hay un, no sé, un Farruko y qué sé yo, y así va juntando más. Ya, lo mismo va a pasar con esto. Si esta canción funciona, con esos 3 nombres grandes, lo primero que van a hacer es buscar, es decir, a ver, ¿qué más hay? ¿Y qué más hay acá en local? ¿Hay bandas que tienen este estilo? Sí, claro, y lo vienen haciendo hace un montón de tiempo y tendrías la opción de entrar ahí de nuevo. ¿Por qué es importante eso? Porque hasta que esta canción no ha entrado, todo lo que estabas escuchando antes era un electropop, ¿no? Bien moderno, súper computarizado y todo eso, ¿no? Y ese género acá en nuestro país no es muy popular. O sea, dentro de los artistas locales. De manera radial y en público sí, la gente conoce, sabe quién es Rihanna, sabe quiénes son todos estos fulanos. Pero cuando tú preguntas, oye, ¿qué artistas locales hay en ese estilo? Hay, pero hay muy pocos y están todavía por debajo de ese radar. Claro. Y no han entrado a las radios a colocar sus canciones. ¿Debieron? Sí. Entonces,
digamos que si sucede lo que debería suceder con esta canción que acaban de lanzar estos fulanos y de alguna manera las radios empiezan a tocar este tipo de canciones, ahí Pues una la gente va a posibilidad para el decir, rock. oye, Chocherita, ¿estás poniendo esa canción? Bueno, yo también tengo una que tiene ese estilo, ¿no? Podrías tantearla a ver si funciona dentro de tus hits. Y podría abrirse una ventana y podría retomarse eso. Pero igual, si no, siempre está el tema de YouTube, siempre está el tema de las redes sociales. Hoy día leía el caso de esta chica, Billie Eilish. Billie Eilish, que desde su casa con su hermano tienen... 17 años tiene. Pero empezó a los 13. Empezó a los 13 subiendo una canción en SoundCloud. Claro. El hermano, hasta el día de hoy, componen todos juntos en su casa, que no es un estudio profesional. De hecho, deben tener sus buenos juguetes, pero no es un estudio pro y todo lo mandan a mezclar con otra persona. Pero te das cuenta, o sea, no hay disqueras, no hay grandes genios de por medio, sino solamente estos dos chicos, ¿no? Y, o sea, entras a sus perfiles y tienen la canción menos escuchada va por los 600 millones de escuchados. O sea, sí. No es una canción que la escuches en la radio, pero es un hit. Claro. O sea, eso es. Bueno, y en el rock peruano, bueno, obviamente ya desde el siglo XXI hemos visto un enorme crecimiento en cuanto a los festivales, ¿no? Cada vez tocas para más personas, antes era para 5, después para 10, 15, 20, ¿no? Realmente vemos que hay gente que le encanta el rock peruano y va y paga sus entradas a los conciertos. Pero ahora que mencionabas a Percy Céspedes, recuerdo que él fue parte de una campaña que pedía una cuota de música peruana en la radio. Ajá. ¿Qué opinas de eso? ¿Te parece que es algo necesario para la industria? ¿Ya debemos pasar el tema de la radio y olvidarnos de la radio? ¿Crees que es un derecho, algo necesario para que la industria de la música nacional crezca? Hay dos puntos de vista. Y cuando Percy estuvo haciendo esa campaña, yo estaba trabajando en la radio. Y yo le decía, tienes razón, pero no tienes razón. Tienes razón y con justo derecho, efectivamente, como en otras partes del mundo, se debería respetar el tema de las cuotas. El tema es que, por ejemplo, los dueños de las radios no solamente tienen una radio, sino tienen 1, 2, 3, 4, 5. Una de noticias, una de rock, una de salsa, otra de urbano y qué sé yo, y tropical. Entonces, lo que ellos hacen es... digamos, vienes tú que eres el Estado y te dices, oye, pero escúchame, no me estás cumpliendo esto, ¿no? Y tú dices, sí, pero o sea, lo que no te estoy cumpliendo esta cuota con esta radio, con esta otra radio, estoy superando esa con un locutor. Cuota, ¿no? No solamente con un locutor, sino hablando, olvidémonos de esa triquiñuela, que es el tema que ellos catalogan como parte de la producción nacional el hecho de tener un locutor local. Eso es un truco, sí. Claro. Pero me refiero al tema musical, ¿no? Pero también, cuando trabajaba en la radio... Entonces, en ese aspecto sí, yo creo que las radios no se la han jugado del todo, ¿ok? Pero también creo que, y te lo digo porque he trabajado dentro de una radio, y la gente que trabaja dentro de la radio, finalmente saben lo que está pasando en la escena musical, saben quiénes... Me hablaban de grupos que yo a veces decía, ay, ¿los conocías? Me decían, sí, ese grupo me encanta, qué sé yo, pero no los ponen en la radio. Por muchas razones. Primero porque las radios tienen un formato que para muchos ya es obsoleto, que es el tema esto de los focus group, ¿no? Donde básicamente... Si no reconoces la canción en 5 segundos, exacto, manjas. Incluso mucha gente de la que trabaja en la radio no está de acuerdo con ese sistema. Está harto del catálogo de 150 canciones que repiten hace 10 años. Pero finalmente las radios son corporaciones y las corporaciones son una pirámide y obedecen a una cabeza. Y si la cabeza no quiere, se cierra, se acabó. No importa lo que los demás quieran. Claro, si el modelo están dando, ¿por qué cambiarlo, no? Exacto. Después, también es cierto que las radios ya no son tan fuertes ni influenciadoras como eran antes. Porque antes de comprarte un disco, primero escuchabas la canción en la radio y si funcionaba te comprabas el disco. Ahora no, ahora si tú quieres escuchar una canción o quieres escuchar un artista nuevo, lo escuchas en YouTube, lo escuchas en Spotify a cero costo y a la hora que a ti te dé la gana, no cuando la radio quiera pasarla. Entonces en ese aspecto las radios compiten, bueno, vienen hace años compitiendo con eso y no pueden competir. Porque encima tú no quieres escuchar a los anunciantes, tú quieres escuchar música o quieres escuchar al locutor, pero ellos tienen que vivir de algo. Entonces... he visto también muchos anunciantes
los presupuestos, irse de las radios convencionales porque prefieren invertir ese dinero en mandarte la publicidad directamente a tu Facebook, a tu Instagram, claro. ¿entendés? Entonces el modelo, no solamente acá, en otros países también, si tú quieres escuchar una radio dedicada, bueno, tienes que pagar por radio satelital y eso te cuesta como tu membresía a Spotify. Pero si tú escuchas las radios locales en cualquier otro país, vas a encontrar, en el lado del rock, te estoy hablando, que es el que yo conozco, vas a encontrar con muchas radios de rock del recuerdo, 90, 70, 80, ¿no? Y dándole la vuelta a lo mismo. Entonces, hay que entender también eso, ¿no? Que ese modelo de negocio ha cambiado. Probablemente en el Perú todavía tome un poco más de tiempo hasta que las radios sigan descendiendo, hasta que se pongan las pilas y alguien diga oye, ok, ya, vamos a seguir bajando. Entonces, seguir con el mismo mono, ¿no? Eligiendo las canciones así a dedo porque este focus group te dice que así funciona. Olvídate el mono, mándalo de vacaciones y hagamos nosotros, entre nosotros, oye, esta canción está buena, postemos. ¿Y por qué? Porque además las radios locales no tienen artistas locales con quien, nuevamente, hablando desde el punto de vista del rock, no tienen artistas locales con quien hacer cosas. Cuando nosotros en los 2000 y pico, a mediados de los 2000, estábamos en las radios te decían, bueno, yo te pongo tu canción, pero tú me das, tú tocas para el aniversario de la radio, tú tocas en tal evento, y tú lo hacías porque tú decías, ok, yo vale le doy la esto, pena. pero la exposición que ellos me dan a mí me genera conciertos, vendo por aquí, vendo por allá. Era digamos que se compensaba lo uno con el otro, ¿no? Eso ya no existe y también lo he visto desde la radio como a veces la radio quería hacer un evento y la respuesta de la gente era ya no, pues porque las bandas que pones ya no están sonando en la radio o ya no tienen nada nuevo, ya no hay mucha más oferta, hay muchas cosas más interesantes y se iban diluyendo, ¿no? Así que por ese lado, digamos que todavía podría decirte que incluso, y este es algo que lo he conversado un montón de veces, yo siempre le digo, siempre cuando los músicos me venían y me decían, oye, pero ¿con qué radio? ¿Cuánto me cuesta entrar a una radio? ¿No? Quiero hacer esto. Y yo decía, mira, antes siquiera intentar entrar a la radio, te voy a dar un consejo, te voy a dar un truco. Anda, búscate los DJs de las fiestas. Este es un buen dato. Búscate los DJs de las fiestas, de matrimonios, de quinceañeros, de lo que sea. Dale una propina, engánchalo, dale un billete, rómpele la mano, asócialo, hazlo tu socio, firma un papel y haz que este fulano en algún momento del tono ponga tu canción. Ya sea cuando la gente está llegando a tomarse un cóctel, ya sea cuando la gente esté bailando, dependiendo del género, por supuesto. Y te vas a dar cuenta que si la canción pega y la gente la acepta, la gente cuando termine la noche, al día siguiente va a decir, oye, esta canción que bailamos, esta canción que escuchamos está buena. ¿De quién es? Y te van a empezar a buscar. Y después de eso, los primeros que te van a llamar a ti van a ser la radio. La radio te van a llamar y decir, Cholo, escúchame, ven acá, porque tu canción la hemos escuchado, la gente la baila, la gente la pide, la gente la escucha. No en la radio, porque nadie llama a la radio. Pero ellos van a las fiestas, y dicen, oye, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué la gente está bailando esta canción? ¿Por qué la gente está reaccionando con esta canción? ¿Entiendes? Entonces, tu mejor forma de hacer un hit, no pienses en las radios, busca los DJs de las fiestas. Oye, Jovan, y hay un poco para ir acabando, quería hacerte dos preguntas. Uno aprovechando todos los artistas con los que ya has compartido escenario, tantos ídolos internacionales, ¿quién queda dentro de las próximas bandas que podrían todavía venir a Lima? Tu sueño, tal vez YouTube, ¿te gustaría abrirle a YouTube? No sé si AC/DC todavía lleguemos a tener una gira de AC/DC acá. A mí acá. me encanta tocar. Yo le abriría el concierto a cualquiera, desde ¿cómo se llama? Becky G hasta tú dices, oye, hay que tocar, vamos a tocar felices, sea YouTube o sea quien sea. ¿A quiénes faltarían venir? Bueno, de hecho, YouTube es una gran deuda todavía, ¿no? Probablemente. ¿Quién más está por ahí? Bueno, no sé, ¿cuántos más quedan? Sí, porque en verdad ya casi todas las grandes estrellas del rock han pasado por acá. Los AC/DC parece que se vuelven a juntar, pero no sé si llegamos ya no les puedes pedir mucho a los tíos, ¿no?
Probablemente si es que existiera alguna reunión, cosa que es muy poco probable y que cada año siempre se anuncia que ahora sí un empresario logró convencerlos, estas reuniones de Led Zeppelin con Jason Bonham en la batería. Pero de ahí creo que las otras agrupaciones, en verdad no es muy... Cualquier otra agrupación nueva o que haya tenido éxitos en los últimos 10, 20 años, ya no es muy difícil que venga. Es prácticamente, pero es una plaza importante dentro de Sudamérica, Claro. ¿no? Y como te digo, para mí, compartir escenario con quien sea. Si hay algo que podemos jactarnos los peruanos, en especial los que vivimos en Lima, porque esta es una fórmula que no necesariamente tiene mucho éxito en las provincias, es el hecho de que ahora, para nosotros ir a un festival y ver una banda de metal, después con una de fusión, luego vienen, no sé, los Mirlos, ¿no? Que es Y que ya no tienes ni que esperar un segundo porque tropical son con instrumental, un ¿no? escenario y otro, así, que se prende. Y luego tienes salsa y luego tienes por ahí hip hop. Para nosotros es normal. Antes era imposible. Los metaleros se bajaban a cualquiera a gritos y no Los era fans de imposible. Leucemia no querían cantar las canciones de Zen, tal vez así era como Claro, de imagínate, pop. ¿no? Entonces, Ahora ya no, esos que están pogueando ahora con no, Chabelos de ahí incluso están hay cantando. camaradería entre los músicos, te juntas atrás del escenario y es como los punks con los pops, con los metal, con los new wave, con los alternativos, ¿no? Lo que sí reconozco es que, a diferencia de otros géneros, probablemente el rock sea el género que menos trabajo colectivo haga. Es decir, no hay tanto esto de compartir escenario, compongamos A juntos. diferencia Yo del canto en tu reggaetón, por canción. ejemplo, ¿no? Es exacto. Yo hace una semana, Movistar Música me mandó a cubrir un evento en Aruba, que era un festival de reggaetón de 2 días. Entonces, obviamente, me tuve que preparar porque tenía que entrevistar a la gente y más o menos empaparme del tema, ¿no? Y era loquísimo porque había muchos artistas nuevos, pero que compartían canciones con artistas que en mi vida había escuchado, ¿no? Pero de pronto tú veías y tenían, no sé, pues, ¿no? Tantos millones de escuchas y qué sé yo, ¿no? Y tenían una canción featuring con fulano, otra canción featuring con otro fulano, y así. Y este fulano con el que decían esta unión era súper famoso ya, que ni siquiera necesitaría hacer este enganche, ¿no? Pero lo hizo. Y lo hizo con él, y lo hizo con otro, y así es como que van intercambiando fichas. Al final, yo sé que al final uno ya no sabe de quién es la canción, quién canta qué. O sea, cuando vas a un festival dices, bueno, ¿y qué va a cantar? ¿Quién va a ser el featuring? ¿No? O sea, ¿qué es lo que vas a ver? Es como ver un greatest hits en cada concierto. Ya. Pero eso es una fórmula que ha funcionado muy bien. Y lo ves, o sea, mira a Leslie Shaw que ha viajado y está haciendo ahorita features con un montón de artistas y le funciona a todos, ¿no? Y en el rock no pasa mucho eso. El rock somos todavía muy egoístas, muy yoístas, ¿no? Yo puedo hacerlo solo, yo no te necesito, ¿no? Y de repente probablemente ese sería un buen punto de partida para empezar un poco a abrir, ¿no? Decir, oye, fulano, vente para acá, cántame esta canción, tú, mañas, métele una parte tú, una estrofa, métele una guitarra. Hagamos que la gente vea que acá hay existe buena onda, acá hay camaradería, ¿no? Que no es que cada vez que estamos en un festival estamos así, ¿no? Vamos a ver, áchate, ¿quién mete el primer puñete, ¿no? Creería yo que va por ahí. Ojalá con los años. De hecho, nosotros en algún momento hemos tratado de impulsar ciertas cosas, ¿no? En algunos festivales, por ejemplo, los Vivo por el Rock, cuando nos han invitado y veíamos que nos metíamos a los comentarios de la gente. La gente decía, ¿pero por qué no han invitado a fulano? ¿Pero por qué no han invitado? La clásica, que atacan al empresario, ¿no? Y decíamos, oye, mira, esta banda la han pedido un montón, son amigos nuestros. De hecho, sabemos que hubieran querido estar en el festival. Y como la gente siempre se queja, oye, siempre están los mismos grupos, qué sé yo, ¿por qué no los cambian? Para no ser los patitos feos, nosotros vamos a invitar a esta banda que toque un tema y hacemos como un pedazo de su canción y ellos terminan en nuestro set y que ellos se suban a tocarla y terminamos tocando, la cerramos con nuestra canción. Lo hicimos con Gaia, luego lo hicimos también con Cuchillazo y una vez incluso lo hicimos con Terco 92, que es un cantante de rap,
muy bueno, donde él incluso creó la letra para una parte del medio en desaparecer y salió brutal, ¿no? Pero no he visto que mucha gente haga eso. Nosotros hemos intentado hacerlo dentro de las posibilidades de la logística, ¿no? Pero no hemos visto mucho, no hemos visto que haya rebotado eso, ¿no? Pero ojalá más adelante se dé y como te digo, ojalá también se dé también esta apertura y cuando llegue un momento que ya, como el caso de las radios, ¿no? Ya no hay nada que hacer, bueno, anarquía, pues, ¿no? Busquemos algo que revolucione todo, cambiemos las fórmulas, ¿no? Y de repente funciona. Pero como te digo, no es para quienes nos ven y están pensando, oye, sí, porque si no estás en radio no funciona. No, no es tan así. Claro. Bueno, Renato Díaz te pregunta, ¿qué opinas de las nuevas bandas que están surgiendo en el Perú? Y yo quería también preguntarte por eso, entre las bandas de estos festivales, que obviamente tu nombre está arriba en el acto estelar, pero hay bandas nuevas que están más abajito, más en los Claro. horarios de temprano. ¿Alguna te ha llamado la atención? Y si te interesan bandas ya del mundo de esta década, ¿eres de escuchar algo nuevo? ¿Hay algo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que estás escuchando ahora? Ahorita he empezado a escuchar, yo escucho de todo. Siempre, o sea, me gusta el rock, pero trato de escuchar de todo. Aunque no lo creas, últimamente más que música estoy escuchando podcast. Estoy muy pegado con los podcasts. ¿Cuál es? ¿Alguno en particular? De acá, el Moloco Podcast sí, es uno de mis favoritos. Y de afuera, los TED Talks, en español, son muy buenos. Joe Rogan, de mis favoritos también. Y en música, ahorita estoy un poco chequeando toda esta onda de bandas nuevas que han aparecido en los últimos 5 años entre Estados Unidos y Europa, que tienen este revival del rock clásico, ¿no? Digamos que la más popular es Greta Van Fleet, sí, pero antes de Greta Van Fleet hay gente mucho más, no quiero usar la palabra seria, pero digamos mucho más trajinada, con mucho más experiencia en la música, como Vintage Trouble, ¿Cómo es? Vintage Trouble, Ya, Vintage Trouble. que es una mezcla como de Led Zeppelin con James Brown, es una mezcla muy buena, muy loca. Bandas como Rival Sons, ¿no? Entre otras, ¿no? Estoy escuchando eso, pero también estoy escuchando ahorita, me he quedado pegado escuchando Billie Eilish, ¿no? Dua Lipa, cosas que no sé, no me hubiese estrellas puesto a adolescentes escuchar. es el momento. Sí, porque me parece que hay unas cosas, que gente que hace cosas muy interesantes, ¿no? O sea, y de ahí... me hablaba sobre las bandas locales. Sí, de hecho, tengo varias bandas locales que me han llamado mucho la atención, que me parece que para que sus primeros trabajos... Yo siempre me fijo en el primer trabajo, ¿no? Porque si encuentras ahí canciones maduras, canciones que tienen futuro, dices, acá esto va por buen camino, ¿no? Ojalá no la caguen en el futuro. Bandas como... ¿Qué bandas me han llamado la atención? A ver... Plutonio Alto Grado, ¿no? Me parece que tiene una fórmula súper Oasis, ¿no? Brit rock, pero está bien hecho, ¿no? O sea, tiene onda. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con los Outsiders, ¿no? Que tienen también... creo que un poco en las últimas canciones se despojaron un poco del sonido Strokes para entrar a un lado más pop, pero igual se siente que tienen buena pasta para hacer canciones. Me llama mucho la atención Camille Jackson. Tiene una voz increíble, tiene unas cosas así, unas texturas, unos sonidos experimentales muy chéveres. No sé, se me van ahorita. En verdad tengo muchos más, ¿no? Claro. Proyectos así que son relativamente nuevos, que hacen cosas muy interesantes. Ahora, la verdad de la milanesa, la verdad, total. No hay tantas bandas buenas como se creen. Hay buenos proyectos, hay que buscar, pero no todos son tan buenos. No todos crean que porque lanzaron un disco... Yo tengo un rollo ahí con el tema de cuando me dicen, sí, pero sobre todo cuando la gente no... Veo que la gente, no sé, viene alguien y critica el rock, ¿no? Viene el show y dice, el rock está muerto, ¿no? Y salen todos estos zombies de las tumbas y dicen, no está muerto, no puedes ir en contra de mi arte. Y yo digo, ok, perfecto. ¿Qué hiciste tú?
No, yo he compuesto una canción. A ver, ¿qué canción has compuesto? Esa canción es feísima, o sea, ni siquiera tú la escuchas, ¿no? Me dice, no, pero es que están llenos de autotune. Bueno, tu canción deberías meterle autotune porque lo necesitas. O sea, ¿te das cuenta? Hay talento, no hay tanto como nos gustaría que haya, pero hay. Hay bueno, hay que buscar. No quiero, detesto utilizar la palabra apoyo. Me parece terrible esa palabra, es como amigo, ¿no? Compra mi disco. Mendigar tu arte es terrible. Y por eso tengo un tema con la palabra cuando me dicen, oye, sí, pero yo soy artista, o somos nosotros los artistas, ¿no? Yo digo, bueno, somos músicos, hacemos música. Artistas seremos cuando nuestras canciones hayan logrado trascender, ¿no? Y eso no sucede de un día para otro, eso toma tiempo. Entonces, para quienes quieran buscar música nueva, felizmente ahora hay un montón de plataformas. De hecho, yo trabajo en un canal que se llama Movistar Música, donde todos los días hay un espacio para gente que trae proyectos nuevos y créeme, hemos visto cosas muy interesantes, como también cosas muy decepcionantes. Bueno, Jovan, las fechas que se vienen, tenemos un show sinfónico y luego se viene el Festival Día de Rock Peruano. ¿Esas son las próximas fechas que tienes? Así es. Bueno, yo voy a estar tocando con Zen ahora en el Día Rock Peruano, en Movistar Música Día Rock Peruano, se llama así el festival, que va a ser este 13 en el Estadio San Marcos. Y el 20 está este gran concierto sinfónico. Si lo que quieren escuchar es versiones diferentes de los hits de los 60, 70 y 80, en versiones sinfónicas con diferentes voces, diferentes cantantes, con más de 50 músicos en escena, este es el concierto que no se pueden perder. Y si están atentos, acá vamos a dejar dos entradas dobles, Sí, ¿no? 2 en 2. Para que ustedes se las puedan llevar a casa y nos acompañen en este show. Algo que me gustaría decir porque obviamente acá en este concierto hacemos covers de clásicos, ¿no? Y a mí me preguntan y me dicen, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué haces covers y por qué no estás haciendo un sinfónico de tu música? Le digo, porque también lo hacemos. A mí me encanta cantar, me encanta componer, estoy feliz con mis composiciones. De hecho, este lunes empezamos a grabar un disco nuevo con Zen. Así que ya les voy a traer ahí la primicia. Qué buena, les voy a jalar para que escuchen lo nuevo. Y me emociona mucho y me siento muy seguro con las canciones que compongo, que creo que tienen buen nivel y que creo que estamos haciendo bien las cosas. Pero si hay algo que me gusta hacer es cantar mis canciones, cantar canciones de otros. De hecho, por ejemplo, a veces me dice un amigo, me dice, oye, voy a hacer mi cumpleaños, vente a cantar, vamos a hacer una banda y tocamos. Le digo, felices, vamos, nos cantamos, hacemos esto, hacemos el otro. Y yo disfruto haciéndolo, así que cuando vean que alguien critique por esto de, oye, pero ¿por qué estás haciendo estos covers? Deberías apoyar la música propia. Cuando alguien viene a decirme algo así, yo le digo primero, dime qué canciones has compuesto para que tengas una autoridad moral para decirme lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Por el momento, los invito a este concierto que va a estar muy bueno. Y también, si quieren escuchar música propia, chequense en las páginas de mis redes sociales, las redes de Zen. Y ahí van a poder encontrar todos los festivales y los próximos conciertos que vamos a tener en los próximos días. Bueno, ya saben, gente, y te esperamos tener de regreso para el nuevo disco de Zen. Eso nos ha emocionado. ¿Cuántas canciones ya entran a grabar? ¿Ya tienen las canciones? ¿O? Es un proyecto que todavía estamos... Es un proyecto que puede ser... Es un disco ambicioso, medio grande, que involucra a varios productores. Esa es la idea principal. Vamos a ver si se puede concretar por un tema económico, porque financiar esto es súper caro. Ya no se hacen discos así. Ya no se hacen discos y justamente esa es la razón por la cual estamos haciendo este disco. Nos gustaría documentar todo esto, ¿no? Para que la gente pueda ver cuál es el proceso de hacer un disco, lo difícil que es hacerlo, escuchar las canciones y escuchar las opiniones de la gente, de los productores que van a estar involucrados. No es como que... esa es la razón de ese disco, ¿no? De este disco. Es que la gente vea el proceso y diga, bueno, sí, pues esta es la razón por la cual ya no se hacen discos, porque ya no escuchamos todo el disco, ¿no? Claro. Pero, piano. Primero estamos empezando este lunes, arrancamos con un productor y arrancamos con 2 canciones. Todavía no sabemos si las vamos a lanzar o las vamos a ir juntando, grabando todo el material completo y luego ir soltándolo de a pocos, ¿no? Ya sea como documental o ya sea como singles independientes. La idea es grabar el disco. Si en caso no llegamos a grabar el disco completo,
Lo que sí es un hecho es que este año ya estamos grabando nuevas canciones. Buenas. Y arrancamos este lunes con 2 nuevas. Chévere. Bueno, gracias, Joan, por haber venido. No, gracias a ustedes por la hasta el nuevo invitación. disco.